Bendecido sea el Señor. Gloria al Señor. Busquemos en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 7. Bendecido sea el Señor. Hebreos capítulo 7, verso 28. Hoy estaremos hablando basado en este capítulo. Hebreos capítulo 7, verso 28. Gloria al Señor. Nombre de Jesús la gloria. Hebreos capítulo 7, verso 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. Vuelvo y leo este verso. Hebreos 7:28 dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Al Hijo de Dios, Jesucristo, quien es perfecto para siempre. Oremos en esta hora. Gloria al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, glorificando tu santo, precioso y divino nombre. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tú nos dé tu palabra, como dijiste, Señor, a través del apóstol Juan, a través de tu Santo Espíritu que está con nosotros en esta hora. Comunícanos, Señor, en esta hora tu palabra, danos tu palabra en esta hora a través de tu Santo Espíritu. Tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes que si hay algo que tú quieres que nosotros, Señor, seamos en esta vida, es gente con el conocimiento de tu santa palabra. Pueblo con el conocimiento de tu santa palabra. Que crezcamos con el conocimiento de tu santa palabra. Como dice tu santa palabra, Señor, este pueblo perece por falta de conocimiento. Y es verdad, Señor, hay mucho pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento de tu palabra. Porque tu palabra no se predica, porque tu palabra no se enseña, Padre. Pero nosotros no somos de esa clase de pueblo. Nosotros queremos aprender de tu palabra. Queremos tu sabiduría en esta hora para comprender tu palabra, Señor, para interpretar la misma en esta hora. Señor, y recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta hora. Te lo pedimos ahora mismo, Señor. Dirígenos en el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Hemos estado hablando sobre la carta a los hebreos. Gloria al Señor. El año pasado estuvimos hablando sobre la carta a los hebreos. Amén. Y en este año le damos gracias al Señor que estamos todavía en la carta de los hebreos. ¿Cuántos creemos que nosotros debemos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor? Debemos crecer, amados. El Señor nos ha llamado a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Las últimas veces, los últimos domingos en el año pasado, estuvimos hablando sobre la carta a los hebreos. Amados, entre las cosas que
que pudimos aprender, ¿verdad?, es que Jesucristo, el apóstol a los hebreos, que no se sabe quién es, porque la carta es anónima. Algunos creen que fue el apóstol Pablo, pero lo más importante es que es el Espíritu Santo que inspiró la carta, que se escribiera esta carta a un grupo de hebreos que estaban claudicando en la fe debido a las pruebas, a las circunstancias adversas, amados, que estaban atravesando. Pues el enemigo usó esas pruebas, las circunstancias, las persecuciones, aún de su propia nación. Porque una cosa es recibir, ¿verdad?, los insultos, los menosprecios de otros que no nos conocen. Es verdad que no nos gusta, pero peor es recibir el insulto, el menosprecio de la propia familia, ¿verdad que sí? De su propio pueblo, gloria a Jesús. Y estos hebreos, amados, eran en menosprecio de aún de su propia familia. No era fácil, amado, servir a Jesucristo en aquellos días que se escribió esta carta a los hebreos. Gloria al Señor. Igual que hoy en muchos países donde son enemigos, como dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, enemigos de la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Amados, y se refería, y él dice, y lo digo aún llorando, dijo el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto? Es porque los enemigos del apóstol Pablo, los primeros, eran de su propia nación. De su propia nación. El apóstol Pablo era hebreo, era judío, amén. Y era de su propia gente, gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice, amado, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Así que el Señor Jesucristo vino, el Señor sabe lo que es eso. El Señor sabe y experimentó lo que es ser rechazado, menospreciado. Gloria al Señor. Pues ahí en el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, dice ahí claramente el apóstol Juan, hablando de Jesucristo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero no se queda ahí el texto. Dice, más a todos los que le recibieron, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos usted y yo. Ahí entramos. Usted y yo entramos en esto porque somos gentiles, gloria al Señor. Pero a la misma vez somos descendientes de Abraham por la fe. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y debido a estas circunstancias adversas que ya hemos explicado, ¿verdad? Pues estaban retrasándose en el crecimiento de la palabra del Señor. Se estaban retrasando, amados, se estaban retrasando en todas las áreas del crecimiento espiritual en el cuerpo de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Y uno de los lugares que el apóstol, una de las cosas que el apóstol les dijo a este grupo de hebreos, que él quería, y presentó, porque el propósito de la epístola, algunos de los propósitos de la epístola a los hebreos era presentar a Jesucristo como superior, como sumo sacerdote, superior al sumo sacerdote o al sacerdocio del Antiguo Testamento. Oígalo bien, Jesucristo era superior y es superior al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Gloria al Señor para siempre. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo no, porque esto es una carta anónima. Aquí el apóstol, en una de las cosas que le dijo a estos hebreos, era que él quería enseñarles a ellos concerniente a alguien que se llamaba Melquisedec, pero debido a que ellos, debido al tiempo, amado, en que ellos habían conocido al Señor, que ellos habían experimentado el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la manifestación del poder de Dios en la congregación de ellos, gloria al Señor, a pesar de, aunque habían transcurrido muchos años en ellos servir al Señor, amados, debido a las circunstancias, se estaban retrasando, amados, y debiendo ser ya maestros, como explicamos la última vez, debiendo ser ya maestros en la palabra, eran como niños.
aunque tenían tiempo en el evangelio, todavía eran niños. Y el apóstol no decía estas palabras para insultarlos, ni para denigrarlos, ni para humillarlos, sino con mucha tristeza el Espíritu Santo les decía estas palabras a través del apóstol a estos hebreos, amados, que debiendo ya ser maestros eran niños y se necesitaba la leche en vez del manjar sólido, en vez de comida sólida para los adultos. Gloria al Señor. Y quería, una de las cosas que este apóstol quería decirle a este grupo hebreo y enseñarles sobre una persona que se llamaba Melquisedec, que en las escrituras, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, Abraham se encontró con esta persona que se llamaba Melquisedec, que era rey de Salem. Oiga bien, rey de Salem, y Salem quiere decir paz, rey de paz. Gloria al Señor. A quien Abraham le dio el diezmo, y vamos a leer este capítulo para que ustedes vean. Le dio el diezmo a este hombre, a este personaje que se llamaba Melquisedec, pero había algo muy peculiar, algo muy distinto de esta persona, Melquisedec, en la historia, en la vida de Abraham, que no era cualquier persona, no era simplemente rey de Salem o rey de paz, era también sumo sacerdote. Era un sacerdote, amado, sumo sacerdote. Y lo vamos a leer en este capítulo 7. Pero, amados, así como este grupo de creyentes hebreos estaban retrasados, estaban estancados en el crecimiento, porque ¿cuántos creemos que el Señor nos llama a crecer? El Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancados. El Señor no quiere que estemos inertes, sino el Señor quiere que nosotros crezcamos en todas las áreas, en la palabra del Señor, en la vida espiritual, en la relación con el Señor. Gloria al Señor para siempre. Pero desafortunadamente, ellos pues, al retraso espiritual que tenían, amados, el apóstol le quiso decir más y le dijo más en el capítulo 7, amados, porque esta persona, Melquisedec, hoy en día también, entre paréntesis, hoy en día también hay personas dentro de la iglesia que a pesar de los años todavía son niños. Todavía son niños y todavía necesitan que uno lo trate como si fueran bebés, dándole leche, dándole compota, baby food. Gloria al Señor, a pesar de los años, amados. Y muchos se comportan peores que niños. Muchos se comportan peores que niños. Gloria al Señor para siempre. Y también no comprende muchas de las cosas en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de ello? De eso. La culpa de eso no la tiene Dios, no la tiene el Señor, la tienen ellos mismos, porque se han descuidado espiritualmente. Gloria al Señor. Amados, aquí el apóstol a los hebreos en el capítulo 7, si usted va, capítulo 7, gloria al Señor, verso 1, porque vamos a comenzar el verso 1. Gloria al Señor. Hablando de Jesucristo, estuvimos hablando, ¿verdad? Que Jesucristo, aquí el apóstol, pues presenta a Jesucristo superior, como sumo sacerdote, superior al sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Y no conforme a la orden de Aarón, no descendiente de la familia de Aarón, sino conforme a la orden de un personaje que se llamaba Melquisedec. Y hoy en día hay muchos pueblos cristianos y pastores y evangelistas que no creen que este Melquisedec fuera Jesucristo. Pero yo creo que fue Jesucristo, porque de la manera que se explica aquí, y siempre hay un debate, y todavía el debate sigue hoy en día, la controversia sigue hoy en día concerniente a la persona de Melquisedec. El Señor Jesucristo apareció a ciertos personajes en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, como Melquisedec, así lo creo yo y otros pastores, como Melquisedec, amados. Así que eso es lo que se llama es la cristofanía.
o sea, Jesucristo, también se le apareció a Abraham en otra forma también. ¿Se acuerda cuando Jehová iba a destruir, verdad, a Sodoma y a Gomorra? Pues hubieron 3 personajes que se le presentaron a Abraham. Oiga bien, 2 de ellos eran ángeles, pero estos ángeles tomaron forma humana. Y uno de los personajes no era un ángel. Uno de los personajes, todos los creemos que era Jesucristo. Porque si usted sigue leyendo más adelante, ya cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, estas ciudades y las ciudades que rodeaban este territorio, gloria al Señor por la maldad que ya ustedes conocen, pues vemos en la narración bíblica que dice, y Jehová llovió fuego del cielo de Jehová que estaba en la tierra. Eso lo dice más adelante. ¿Hay 2 Jehová? No, hay un solo Jehová, hay un solo Dios. Pero dice, y Jehová, si ustedes buscan esa narración en el libro de Génesis, ustedes buscan la destrucción de Sodoma y Gomorra, ustedes van a ver en los versículos siguientes, cuando empezó a llover fuego y azufre del cielo, amén. Dice, y Jehová llovió fuego del cielo de Jehová que estaba en la tierra. Así que eso nosotros creemos, ¿verdad? Que esa tercera persona que estaba allí, 2 eran ángeles que sacaron a Lot juntamente con su esposa y sus hijas de Sodoma, ¿verdad? De Gomorra, gloria al Señor, de esas ciudades donde estaba Lot, amado, y otra persona creemos que era Jesucristo. Y eso es lo que se llama la cristofanía, gloria al Señor. Así que el Señor Jesucristo se presentó en varias formas en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová no era cualquier ángel. El ángel de Jehová aceptaba adoración. Y muchos de los que veían al ángel de Jehová, cuando ellos comprendieron que era el ángel de Jehová, ellos tuvieron temor y creyeron que iban a morir, puesto que vieron a Dios, vieron al ángel de Jehová. Gloria al Señor. Pero el ángel de Jehová no era cualquier otro ángel, era el mismo Jesucristo. Así lo comprendemos nosotros y muchos creyentes en el cuerpo de Jesucristo, muchos pastores y evangelistas en el cuerpo de Jesucristo. Y la otra persona era este personaje en la historia, en el libro de Génesis, que después de un momento en que Abraham tuvo ese encuentro con este personaje, amado, se llamaba Melquisedec. Amado, creemos que ese personaje era Jesucristo, porque no puede haber 2 sumos sacerdotes, ¿verdad que no? No puede haber 2 sumos sacerdotes que no tuvieron principio de día y murieron después, sino que viven eternamente. ¿Cuántos me siguen? Amén, amado. No puede haber 2 sumos sacerdotes en el cielo, solamente hay uno y es Jesucristo. Amén. No puede haber 2 personas así que no tenga principio de día, que no haya nacido y que ni fin de días tampoco, que no haya muerto, sino que permanece para siempre y todavía es sacerdote en el cielo. Así que en el cielo no hay 2 sacerdotes, hay un solo sacerdote, un sumo pontífice de nuestra redención que se llama Jesucristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento esta persona, Jesucristo, se presentó a Abraham y tenemos que tener en cuenta, y si no mal recuerdo, en el Evangelio según San Juan, Jesucristo le dice a la autoridad religiosa, a los fariseos y saduceos, amados, a los escribas, a los líderes religiosos, le dice, antes que Abraham fuese, yo fui, yo era, yo soy. ¿Ve? Y ellos se escandalizaron por eso y le dijeron a Jesucristo, si tú no tienes ni 50 años y tú dices que has visto a Abraham, y a Jesucristo le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es el antiguo, es el yo soy que se presentó a Moisés.
Porque cuando Moisés le hace la pregunta, ¿y a quién yo le voy a decir a este pueblo quién me había, a quién le voy a decir, a qué nombre yo le voy a decir a ellos quién es el que me envió a mí? ¿A quién yo le voy a decir a ellos quién me envió? Gloria al Señor. Y el Señor le dice, dile, yo soy, es el que te envió. Yo soy el que soy. Y es el mismo Jesucristo, porque Jesucristo dijo, antes de Abraham, Jesucristo le dijo a la autoridad religiosa, si no me recuerdo, amado, es en el Evangelio según San Juan. Y Jesucristo le dijo, dice, Jesucristo le dice a la autoridad religiosa, Abraham se gozó en ver mis días. Se gozó Abraham en verme, en ver mis días. Gloria al Señor. Dice, ¿cómo que si tú no tienes ni 50 años, cómo tú has visto a Abraham? ¿Cómo que tú has visto a Abraham? Dice, entonces Jesucristo le contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. I am. En inglés, I am. Que es el yo soy del Antiguo Testamento que se presentó a Moisés. ¿Cuántos me siguen? Amén, amado. Así que muchos hoy en día pues creen que Melquisedec pues no fue una persona, sino una persona humana, igual que otra persona. Pero no, si nosotros podemos analizar los versículos que vamos a leer en Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante, vamos a ver cómo el apóstol describe a este personaje. Bendecido sea el Señor. Miren en Hebreos capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Miren lo que dice aquí. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, oiga bien, Salem es Shalom, que quiere decir paz, rey de paz. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Así que era rey y sacerdote. Tenía dos posiciones. Jesucristo tiene dos posiciones. Es rey de reyes, Señor de señores, y es sumo pontífice de nuestra redención. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo. A Lot lo cogieron de rehenes, porque hubieron una pelea entre los reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes, y fueron vencidos. Los reyes de Sodoma y Gomorra fueron vencidos por sus enemigos. Amén. Y en esa enredada se llevaron a Lot y su familia. Y Lot supo de esto y lo armó. Tenía los sirvientes, Abraham armó con las personas que él tenía y fueron a rescatar a Lot de manos de estos reyes. Oiga, y los vencieron. Estos reyes pudieron vencer a los reyes de Sodoma y Gomorra, pero no pudieron vencer a Abraham con un grupo de hombres nada más. Porque Dios fue que se le entregó a Abraham. Gloria al Señor para siempre. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, así que es sacerdote del Dios Altísimo, no dice aquí, en el libro, en la epístola a los Hebreos, dice, era sacerdote. Dice, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y este Melquisedec bendijo a Abraham. Óigalo bien. Este Melquisedec bendijo a Abraham, que se supone que el mayor bendice al menor, que se supone que el menor es bendecido por el mayor. Así que había alguien que era mayor que Abraham, y era este hombre que se llamaba Melquisedec. Gloria al Señor. Oiga bien, dice aquí, a quien asimismo dio Abraham, el verso 2, a quien asimismo dio Abraham, óigalo bien,
los diezmos de todo. Así que los diezmos no son de la ley, fue incorporado a la ley. Abraham fue antes de la ley, antes de los levitas. Muchos dicen, yo no diezmo, porque eso es de la ley de Moisés. Ya no estamos en la ley de Moisés. Pero los diezmos, amado, los diezmos fue establecido por Abraham antes de la ley de Moisés. Porque si usted quiere ser bendecido, usted da los diezmos, da ofrenda a la obra del Señor. No hay ningún, oiga bien, gloria al Señor. No hay ningún problema para muchos gastar su dinero en otras cosas. Pero cuando viene la obra de Dios, cuando viene a la iglesia para sostener un local, un lugar, muchos ponen peros y critican. Y yo sé que hay pastores y hay evangelistas que son evangelistas. Y hay pastores que son falsos pastores. Y hay profetas que son falsos profetas. Y con mentiras le sacan el dinero de los bolsillos a la gente. Eso es cierto. Pero no todos son así. No todos son falsos pastores, no todos son falsos profetas, no todos. Cuando digo profetas no me refiero a profetas del Antiguo Testamento, como los profetas del Antiguo Testamento, porque uno de los misterios es profeta, que quiere decir uno que predica la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir el profeta de esta dispensación. Es uno que predica la palabra del Señor. Gloria al Señor. Uno que consuela a la congregación. Gloria al Señor. No todos son falsos profetas, no todos son falsos pastores, no todos son falsos evangelistas. Gloria al Señor. Pero que hay muchos que son más tacaños. Más da aceite un ladrillo que ellos mismos. Ponen muchos peros para dar sus diezmos y dar sus ofrendas para apoyar una congregación al lugar. Les gusta recibir todo de gratis. La palabra del Señor Jesucristo dijo, porque el obrero es digno de su salario. Gloria al Señor. Y muchos no quieren dar diezmo, no, porque eso era de la ley de Moisés. No, eso no era de la ley de Moisés, porque eso vino, amados, y conocemos el diezmo por medio de la historia de Abraham, Isaac y Jacob, que dieron los diezmos. ¿Por qué? Y Dios los bendijo. Gloria al Señor. Pero que Abraham, no teniendo a alguien mayor que era darle los diezmos a Dios, ellos sacrificaban víctimas. Gloria al Señor. Y daban los diezmos a Dios. Pero había alguien que era mayor que Abraham, y esta persona se llamaba Melquisedec. Gloria al Señor. Volvemos otra vez a la Biblia. Dice, a Hebreos 7:2 dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey. Mire, rey de justicia. Rey de justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de ¿qué? De paz. Solamente en el cielo hay un rey de justicia. Solamente en el cielo hay un rey de paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Solamente hay un rey en el cielo, solamente hay un sumo sacerdote en el cielo. No puedan haber dos personas en el cielo. Solamente Jesucristo. Por eso que esta persona, Melquisedec, yo soy el que, entre muchos que creen que fue Jesucristo. Lo que se llama cristofanía. Cristo tomando forma de un ser humano. Bendecido sea el Señor. Y dice aquí, amados, en el verso 3, sin padre, ¿cómo usted puede nacer y no tiene padre? Tiene que haber tenido padre. Sin padre, sin madre. Óigalo bien. Pero el apóstol a los hebreos dijo, del cual tenemos mucho que hablar, le dijo a ellos, pero por falta de retraso, estoy parafraseando, de retraso de ustedes, no se puede, porque ustedes en vez de vianda lo que necesitan es leche todavía.
Bendecido sea el Señor. Dice que este Melquisedec no tenía ni padre, sin madre, sin genealogía, no tenía descendencia. Oiga bien, que ni tiene principio de día. ¿Qué más claro? No tiene principio ni fin de vida. Hay una sola persona que yo conozco que es así. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo no tiene principio de día, no tiene padre, no tiene madre. Oiga bien, ni principio de día ni fin, Él es eterno. Solamente tuvo un padre y es el Padre, la primera persona de la deidad que es el Padre Celestial. Cuando Él se humanó, cuando Jesucristo, la segunda persona de la deidad, se humanó, tenía un Padre y es el Padre Dios. Gloria al Señor, haciéndose igual a Dios. Y después murió y resucitó, porque Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la puede quitar. Jesucristo lo dijo, amado. Jesucristo es eterno. Jesucristo es el alfa y el omega. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. El que estuvo muerto, el primero y el último, el alfa y omega, el que estuvo muerto y ahora vive por siempre, jamás, para siempre. Gloria al Señor. Resucitó. Así que el alfa es el Padre. La omega es el Padre. Pero Jesucristo también es el alfa y el omega. Porque lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Bendecido sea el Señor. Seguimos leyendo, amados. Dice aquí, sin padre, dice que Melquisedec, este hombre, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. En el cielo no hay dos sacerdotes. Permanece sacerdote para siempre debido a que él, Melquisedec, vive eternamente. Nadie lo hizo, no nació. Tampoco murió y sigue sacerdote para siempre. Dice que este Melquisedec, según, igual que al Hijo de Dios, sigue y permanece sacerdote para siempre. Así que Jesucristo es sumo pontífice para siempre. Así que es un paralelo aquí lo que se está haciendo, comparando a Melquisedec. En el cielo solamente hay una persona. Solamente en un lugar en la Biblia se menciona a esta persona. En Hebreo, un lugar no, dos lugares. En Hebreos, que estamos leyendo, y en Génesis. Permanece sacerdote para siempre. El verso Hebreos 7:4. Seguimos leyendo. Considerad, en otras palabras, yo quiero su atención, ahora quiero su atención. Quiero que ustedes se concentren en esto. Otras palabras. Considerad, pues, cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, el padre de la nación judía, dio el diezmo de los despojos. Óigalo bien. Dice aquí, y ciertamente, el verso 5, y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, porque ya los diezmos se incorporaron en la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Oiga bien, ¿qué quiere decir el versículo que acabamos de leer? Lo vuelvo y lo leo para que haya claridad.
Y ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Así que los levitas que todavía no habían nacido en los lomos de Abraham, pues ellos están incluidos en los diezmos a Melquisedec. Gloria al Señor. Así que ellos, amados, aunque no habían nacido la tribu de Leví todavía, gloria al Señor, estaban en Abraham, en los lomos de Abraham, incluidos en esos diezmos a esta persona que se llamaba Melquisedec. Gloria al Señor. Más aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Así que Melquisedec no era levita, porque los levitas no habían nacido todavía. No era entre el pueblo de Israel. No era de sacerdocio arónico. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Yo creo que aquí no hay leche, ¿verdad que no? Aquí no hay leche. Aquí por la gracia del Señor somos, ¿verdad? Por la gracia del Señor todavía hemos crecido un poquito más en el conocimiento de la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El verso 7. Hebreos 7:7 dice, y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Adiós. Abraham, ¿no era el mayor Abraham? Pues claro, pero se encontró con alguien que era mayor que él, que se llamaba Melquisedec. Como dijo Jesucristo, Abraham vio mis días y se gozó, le dijo a la autoridad religiosa. Repito, amados, y ellos le dijeron, tú no tienes ni 50 años todavía, dice que viste a Abraham. Antes que Abraham fuese, dijo Jesucristo, yo soy. Qué lindo, ¿verdad, amado? Y aquí podemos ver, amados, en la carta a los Hebreos, gloria al Señor, esta realidad. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que el menor viene siendo aquí, ¿quién? Abraham, el padre de la nación judía. Gloria al Señor, el padre de los levitas. Bendecido sea el Señor para siempre. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. Los levitas toman los diezmos. Pero aquí el apóstol está diciendo a este grupo de creyentes hebreos, haciendo una comparación, aquí ciertamente los hombres mortales, subraya esa palabra, los hombres mortales, o sea, el apóstol está escribiendo a este grupo de creyentes hebreos porque el templo todavía estaba allí. Estaba erigido, estaba en pie el templo allí, en Jerusalén, bendecido sea el Señor. Y el apóstol a los hebreos le dice, aquí ciertamente los hombres mortales, subraya la palabra, mortales, toman los diezmos. Pero allí, hablando de Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. En otras palabras, no era mortal. Era inmortal. Oiga, yo creo que más claro ni el agua filtrada que usted bebe en la casa. Alaba, gloria al Señor. Esto es un punto, amado, que se debate mucho entre muchos pueblos cristianos. No es un punto, ¿verdad?, que lo va a perder a usted, va a perder su salvación si usted no cree esto que yo estoy hablando. Pero tampoco usted me puede condenar a mí, que yo voy a perder la mía porque estoy diciendo esto. Porque esto es lo que yo estoy leyendo en la palabra del Señor.
vuelvo y repito, cuando Jesucristo se encuentra, amados, cuando Jesucristo se encuentra con la autoridad religiosa en su tiempo, dice, y Abraham se gozó en ver mis días. Y ellos dicen, tú no tienes ni 50 años y tú has visto a Abraham. Y el Señor le responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Todo tiene, amado, su conexión, su contexto. Bendecido sea el Señor. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Juan capítulo ¿qué? Juan capítulo 8, 56 al 59. Ahí es donde está ese encuentro con Jesucristo y la autoridad religiosa, diciendo que Abraham vio sus días y se gozó. Así que Jesucristo vio a Abraham, pero en su forma de Melquisedec, bajo el nombre de Melquisedec. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Óigalo bien. En otras palabras, es inmortal. Bendecido sea el Señor. Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, dice el apóstol a este grupo de creyentes, y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, pagó diezmos a Melquisedec en Abraham. Óigalo bien. Así que la tribu de Leví dio los diezmos a Melquisedec, estando en los lomos de Abraham, que todavía ellos no habían nacido. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre? Eso no lo digo yo. Eso lo dice las Sagradas Escrituras, como ustedes están viendo ahí. El verso 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, porque aún estaba en los lomos, o sea, la tribu de Leví estaba en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Al encuentro de quién? Cuando Melquisedec se encontró con Abraham. Y aquí dice en el verso 11 dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque aquí se está hablando que cuando le está diciendo al grupo de creyentes hebreos que la salvación que ustedes tienen no se hace perfecto, no es perfeccionada ni con circuncisión, ni con ritos, ni ceremonias, ni asistiendo al templo donde estaban los sacerdotes levíticos, los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. La salvación, Pablo tuvo muchos problemas, amados. ¿Se acuerda que yo le dije al principio que los primeros enemigos del apóstol Pablo eran de su propia nación? Allá en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, amado, podemos ver, amado, en Gálatas capítulo, entre el 1 y el 4, amado, podemos ver que había judaizantes. Vamos un poquito más atrás. Podemos ver en Hechos capítulo 15 el concilio de Jerusalén, que tuvo que hacer una reunión con el apóstol Pablo, con el compañero de Pablo. Ahí estaba Lucas también, gloria al Señor. Que Pedro estaba allí en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, como hermanos de la iglesia de Jerusalén. Iban para las iglesias gentiles a quien Dios había usado al apóstol Pablo fundar para decirle a ellos, sí, está bien, ustedes aceptaron a Jesucristo, pero ustedes tienen que observar la ley de Moisés. Usted tiene que observar la ley ritual y ceremonial de Moisés. Usted tiene que circuncidarse. Los varones tienen que circuncidarse. Tienen que guardar día de reposo. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y empezaron a crear un problema. Eso se ve en Hechos capítulo 15. También se ve, amados, en Gálatas, entre el capítulo 1 y el capítulo 4.
Gloria al Señor para siempre. Podemos ver eso, amados, que los Gálatas empezaron a descarriarse, empezaron a dejar los caminos del Señor por estos judaizantes que iban a las iglesias del apóstol Pablo, que Dios le había ayudado al apóstol Pablo a fundar, amados, para decirle que ellos no eran salvos a menos que ellos practicaran las ceremonias, ellos se circuncidaran los hombres, se circuncidaran y observaran días de reposo, etcétera, 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 que se practicaba durante la ley de Moisés. Gloria al Señor. Y el mismo apóstol Pedro en el capítulo 1, si no mal recuerdo, tuvo que el apóstol Pablo reprender ante muchos y decirle y reprenderlo concerniente a esta situación. Porque cuando los gentiles venían, porque Pedro comía y estaba con los gentiles, amado, comiendo, bebiendo con ellos, pero cuando Pedro veía que los judíos de Jerusalén, amados, venían de la iglesia de Jerusalén, venían a él, amados, Pedro se separaba de los gentiles y Pablo vio eso, oiga, y lo reprendió ante todos ellos. Gálatas capítulo 1, si no mal recuerdo. Gloria al Señor, Gálatas capítulo 1. Si no es el capítulo 1, es el capítulo 2. Bendecido sea el Señor. Así que, mis amados, aquí el apóstol a los hebreos les dice en Hebreos capítulo 7, estoy en el capítulo 7, verso 11, dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que le está diciendo el apóstol aquí a estos creyentes, gloria al Señor, que lo que fue bajo la ley de Moisés, bajo el sacerdocio arónico o bajo los levitas, era de los levitas. Pero como aquel culto, aquellas celebraciones, aquellos sacrificios de animales, aquellas ceremonias y ritos que se practicaban, todo eso apuntaba a Jesucristo. Apuntaba a Jesucristo como el Cordero de Dios, el sacrificio máximo que terminaría con todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento y de los sacrificios de animales, porque todo eso representaba a Jesucristo, el cumplimiento de todos esos sacrificios. Jesucristo viene siendo el antitipo. El tipo de Jesucristo viene siendo todo lo del Antiguo Testamento en cuanto a ritos, ceremonias, sacrificios de animales concierne. ¿Cuántos me siguen en esta hora? Así que eso no podía hacer perfecto a nadie, sino que tenía que Jesucristo venir aquí a la tierra, amados, morir por nosotros, tomando el lugar de nosotros como el sacrificio máximo, como dijo el apóstol Juan en el capítulo número 1 del libro de su evangelio, del evangelio según San Juan, y menciona en ese evangelio según San Juan a Juan Bautista cuando dice, apuntando a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Gloria al Señor para siempre. Jesucristo quitaba el pecado del mundo porque él mismo se ofreció. Y Jesucristo tomó el lugar del sumo sacerdocio levítico. Y el sumo sacerdocio según la orden de Aarón. ¿Por qué? Porque Jesucristo está sobre, y el apóstol a los hebreos está presentando a Jesucristo superior. El sacerdocio de Jesucristo como sumo pontífice supera el sacerdocio arónico, supera el sacerdocio levítico. Así que Jesucristo está por encima de todo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que se practicaba en el Antiguo Testamento no nos perfeccionaba.
La sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Seguimos leyendo, aquí lo dice el mismo apóstol. Así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley de Moisés. ¿Qué necesidad entonces había de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiere decir que aquel sacerdocio no podía hacer perfecto a nadie. Eso era un tipo del sacerdocio y del sumo pontífice Jesucristo. Era un tipo nada más. ¿Cuántos me comprenden? Amén, amados. En Jesucristo nosotros somos perfeccionados. No tenemos que guardar ley, no tenemos que guardar ceremonia, ni ritos, ni observar días de sábado. No tenemos, amados, que privarnos de ciertas comidas tampoco, como antes los israelitas se le privaban comer ciertas carnes. Nosotros no tenemos que observar eso, porque nosotros somos, amados, bajo el sumo pontífice, bajo el sacerdocio de Jesucristo, somos hechos perfectos. Ya como pueblo gentil no necesitamos nada de esas cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es más, ni los mismos judíos necesitan esas cosas. Porque si ya ellos regresaban, si este grupo hebreo regresaban al templo otra vez, bajo el sacerdocio levítico, negaban todo lo que Jesucristo había hecho por ellos. Negaban todo, pisoteaban la sangre de Jesucristo. Y ponían la sangre de los machos cabríos, de todos los animales, por encima de la sangre que es de Jesucristo. Aquí dice, pues mudado el sacerdocio, seguimos leyendo en el verso 12, pues mudado el sacerdocio, o sea, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico pasó ya, pues mudado el sacerdocio, en inglés dice, for the priesthood being changed, es cambiado, pues cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de ¿qué? De la ley, no la ley moral, sino la ley en cuanto a ceremonias y ritos concierne. Nosotros todavía observamos la ley moral, porque no cometerás adulterio, también hoy se aplica. No ser fornicario, todavía hoy se aplica a eso. No robar, todavía hoy se aplica a eso. ¿Cuántos me siguen? Amén, amado. Entre otras cosas que era bajo la ley moral de Moisés. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también la mudanza de la ley en cuanto a ritos, ceremonias, días para observar y sacrificios de animales. Pero hoy en día ustedes saben que todavía el pueblo hebreo, hay muchos dentro del pueblo hebreo que están esperando al Mesías. Y están listos, tienen todos los utensilios del templo que ellos van a edificar. Amados, allá donde está la mezquita de Omar, ustedes saben, ahí es donde estaba el templo de los judíos, gloria al Señor, y ellos tienen todo listo para erigir el templo. Tienen las vestiduras sacerdotales, no sé si apareció la vaca roja, gloria al Señor para siempre. Amados, no sé si ha aparecido, todavía la están buscando, no sé si ha aparecido o no, pero todo está listo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos niegan lo que Jesucristo hizo por nosotros, pues que no creen que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Jesucristo es la perfección. Es lo que hace perfecto, amado, el estado de salvación de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Exacto. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? Seguimos leyendo, amados. Dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Por el versículo 13, Hebreos 7:13 dice, porque aquel de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es. Melquisedec no era de la tribu de Leví. Óigalo bien. Porque aquel de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Así que Melquisedec nada tuvo que ver con
la tribu de Leví. Óigalo bien. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de la tribu de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, pues la tribu de sacerdocio era la tribu de Leví y no la tribu de Judá. Mire qué paralelo tan tremendo, ¿verdad que sí? Qué comparación tan tremenda, ¿verdad? Así que Melquisedec no tuvo nada que ver con la tribu de Leví, porque no había ni nacido. Ni Jesucristo tuvo que ver con la tribu de Leví, porque si fuera levita, bueno, entonces es comprensible de que sea pontífice. No. Jesucristo era de la tribu de Judá. De la tribu de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Aquí está comparando a Jesucristo, superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, superior al sumo pontífice del Antiguo Testamento, y comparado con Melquisedec, que nada tenía que ver con ninguna de las tribus de Israel. Gloria al Señor para siempre, de la tribu específicamente de la tribu de Leví. Y aún es mucho más manifiesto el versículo 15, si a semejanza de Melquisedec, Jesucristo, se levanta un sacerdote diferente. Alaba. El verso 16 dice, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea que el que podía ser sacerdote tenía que descender de la tribu de Leví, tenía que ser levita, tenía que descender de Aarón, de la tribu de Leví, amado. Claro que Aarón, después la tribu la descendencia de Aarón fueron destituidos de sacerdocio con Elí. ¿Se acuerdan Elí? Con el tiempo del profeta Samuel. Porque Elí, ¿verdad? Elí, esa descendencia de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, fue quitada y fue dada en la tribu de Leví, pero a otro. Amados, gloria al Señor, al profeta Samuel, gloria al Señor para siempre. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, o sea que Jesucristo nada tiene que ver con ser hecho pontífice o sacerdote según los mandamientos bajo la ley de Moisés, que tenía que ser de la tribu de Leví. Sino según el poder de una vida que no tiene fin, sino que es algo que permanece para siempre, algo eterno. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque Él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Gloria al Señor para siempre. Así que eres para siempre sacerdote. Repetimos, en el cielo no hay dos sumos pontífices, no hay dos sumos sacerdotes. En otras palabras, amado, hay un solo pontífice, sumo pontífice, que es Jesucristo. Hay un solo cordero, amado, que nos ha hecho perfectos por el medio del derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo, su amado Hijo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesús la gloria. Seguimos leyendo, amados. Porque Él testifica, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad en eficacia. Todo lo que tuvo que ver con la ley de Moisés en cuanto a sacrificios, ceremonias, todos los animales del Antiguo Testamento, ya eso no puede hacer a nadie perfecto. Ya uno no recibe salvación por medio de los sacrificios, amado. Uno recibe salvación por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad en eficacia. Gloria al Señor. El 19 dice, porque la ley nada perfeccionó. Óigalo bien. Mas lo hizo la introducción de mejor esperanza. Mas la ley nada perfeccionó. Mas lo hizo
Aquí lo dice, la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La mejor esperanza, ¿quién es la mejor esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la mejor esperanza, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de la mejor esperanza, o de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por quién nosotros nos acercamos? A Dios por medio de Jesucristo, porque la palabra del Señor dice por medio del apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y asimismo un creador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, amén, el cual vino en su debido tiempo, amados. Él se entregó por nosotros, amados, y por medio de Jesucristo tenemos acceso a Dios el Padre. Pero es por medio de Jesucristo. No es por medio de ningún sistema religioso aquí en la tierra, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto más en cuanto, el versículo 11, ¿yo estaba en qué versículo? El 20. Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote. Así que no su juramento carnal, no su juramento terrenal, amado, tanto más en cuanto no sin juramento. Así que Jesucristo fue hecho sumo pontífice por juramento, no por juramento carnal o de hombres o ser humanos, sino por juramento del mismo Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Fue hecho qué? Fue hecho el sacerdote. El verso 21 dice, porque los otros ciertamente, hablando de los otros sacerdotes, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que fue con juramento y no como los otros sacerdotes de la tribu de Leví. Bendecido sea el Señor. Seguimos leyendo, amado. El verso 22. Por tanto, Jesús es hecho ¿qué? Fiador. Oiga bien, de un mejor testamento, de un mejor, ¿verdad? El testamento que les dio Moisés al pueblo de Israel. Oiga bien. Es comparado con el testamento de Jesucristo. Gloria al Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador. Es garantía de un mejor testamento. Oiga bien. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes. Durante la trayectoria del sacerdocio levítico fueron muchos sacerdotes, amados, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Ni el sumo pontífice, ni los sacerdotes, amados, del Antiguo Testamento podían permanecer. ¿Por qué? Porque morían todos. Morían todos. Pero ¿qué dice aquí en la palabra del Señor? Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. El verso 24. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. En otra palabra, no se cambia, unchangeable, que no se puede cambiar. ¿Qué ustedes tienen en su esperanza? ¿La esperanza la debemos poner en algo que perece? ¿O en alguien que permanece para siempre? En algo en aquel que permanece para siempre. El verso 25 dice, por lo cual puede también Jesucristo salvar perpetuamente. Oiga bien, a los que por él se acercan a Dios. ¿Dios qué? Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre del Señor? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hasta lo máximo puede salvar. En inglés dice to save to the uttermost. Hasta lo máximo, amado, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Jesucristo es él, gloria al Señor, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Usted sabe quién está intercediendo por nosotros constantemente? Jesucristo. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Gloria al Señor. Seguimos en el verso 26. Porque tal sumo sacerdote, les decía el apóstol a estos grupos de creyentes hebreos, que también nos los aplica a nosotros, porque tal sumo sacerdotes nos convenía. ¿Qué ustedes creen de eso? Nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores o de los, ¿cuántas palabras? De aquellos que practicaban el pecado. En otras palabras, no compartía con los pecadores en su vida de pecado. Eso es lo que quiere decir esto. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué precioso, ¿verdad? ¿Nos convenía o no nos convenía? Los demás no eran inocentes. Los demás no eran limpios, los demás eran pecadores igual que nosotros. Y morían, gloria al Señor. Bendecido sea el Señor por hacer, pero Jesucristo, inocente, santo, limpio, apartado de los pecadores, en otras palabras, no viviendo en la vida loca por ahí, y hecho más sublime que los cielos. El verso 27 dice, que no tuviese necesidad cada día, Jesucristo, que no tuviese necesidad cada día, gloria al Señor, como los otros somos sacerdotes, de ofrecer primero ¿qué? Sacrificios por sus propios pecados. Así que los sumos pontífices, amén, como Aarón y después los pecados que sucedieron a Aarón, amado, tuvieron que ofrecer primeramente por los pecados de ellos. Dice aquí que no tuviese necesidad de cada día, como los otros sacerdotes, somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo, una sola vez ofreciéndose a sí mismo, y no por sus propios pecados, porque Jesucristo nunca pecó. Fue tentado, pero era impecable. Gloria al Señor. No pecó en ningún momento. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque esto lo hizo, ¿quién? Jesucristo. Una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así que cuando se hace una misa, o cuando se hace una de esas celebraciones en el catolicismo, en las hostias, sacrifican a Jesucristo todos los días. Porque se dice que la hostia se convierte literalmente en la carne de Jesucristo. Y matan a Jesucristo todos los días. ¿Qué es lo que dicen en Hebreos 7:27? Que solamente lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así que no es miles y millones de veces a través de liturgias y a través de misas y a través de hostias y nada, que tipifican como que Jesucristo lo matan todos los días. Gloria al Señor. Amados, nosotros no creemos esas cosas. Dice aquí el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los hombres débiles, la ley de Moisés. Mas la palabra del juramento, la palabra de Dios, posterior a la ley, oiga bien, dice aquí, constituye al Hijo, ¿de quién? ¿Quién es el Hijo? A Jesucristo. Al Hijo, quien es perfecto para siempre. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la ley de Moisés. Gloria al Señor. Dice, seguimos leyendo, amados. Dice aquí,
Hasta ahí. Gloria al Señor para siempre. Amados, ¿cuántos nos hemos gozado en que nosotros hoy en día tenemos, amados, en Cristo la perfección? Tenemos en Cristo la esperanza, la garantía, la perfección de nuestra salvación. Que no tenemos que observar ni ritos, ni ceremonias, ni sacrificar animales. Que Jesucristo murió por nosotros una sola vez y para siempre. Y derramó su sangre preciosa por nosotros en esa cruz de Calvario, que no era sangre ni de animal, porque no descendemos del mono. No era sangre humana, era sangre divina, puesto que era hijo de Dios, no era hijo de José. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que en Cristo, amados, somos hechos que perfectos. La salvación que nosotros tenemos somos perfectos en la salvación que es por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro sumo pontífice de nuestra redención. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y no conforme al orden de ¿quién? De Aarón, sino de Melquisedec, que ya hemos aprendido hoy en día, amados, que creemos que ese Melquisedec era Jesucristo mismo, en forma de este personaje. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? En Jesucristo tenemos perfección. Nuestra salvación es perfecta. No tenemos que observar ni día de reposo, ni sacrificios de animales, nada de ritos ni ceremonia. En Cristo somos perfectamente hechos perfectos, justos para siempre. Puestos de pie en esta hora, amado. Vamos a orar en esta hora y le damos gracias al Señor por su palabra bendita. ¿Cuánto nos hemos gozado en esta hora? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor tan grande, por tu don inefable. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque ti, Señor, somos hechos perfectos. Jesucristo en tu palabra dijo: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solamente podemos ser perfectos. Solamente podemos ser justificados. Solamente podemos ser justos. Solamente, Señor, podemos no practicar el pecado por Jesucristo, tu amado Hijo. Por ti, Señor, es como único nosotros podemos, Señor, ser hechos perfectos. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande para con nosotros. Porque no necesitamos ritos ni ceremonias, no necesitamos ningún sistema religioso fuera de tu palabra, Señor, por el cual nosotros podamos alcanzar salvación, sino por ti, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer cada día en el conocimiento de la misma. En tu nombre te lo suplicamos. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de la misma, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo que me escucha, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo lo dijo. Si no has conocido a Jesucristo, no hay ninguna religión. Si no has conocido a Jesucristo, este es el momento de que conozcas que solamente Jesucristo es el camino a Dios el Padre. Es el camino a la vida. Es el único que te puede salvar. Como dice la palabra del Señor, porque solamente hay un mediador, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio su vida en su debido tiempo. La dio por ti y la dio por mí.
en la cruz del Calvario. Solamente en Él hallamos la salvación. Y aquel que se ha descarriado, Jesucristo, todavía está esperando que vuelvas otra vez a la familia del Señor. Jesucristo te ama. Jesucristo viene pronto. Jesucristo sana también en esta hora. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador o reconciliarte con el Señor, en esta hora pedimos que repitas esta oración. Solamente es una oración modelo nada más. Repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que tú me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis rebeliones. Que tú me laves sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Creo que tú, Señor Jesucristo, creo que tú eres Señor. Creo que tú eres el Mesías que había de venir. Creo que tú eres el Salvador de este mundo, mayormente de aquellos que creen en tu palabra. Te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Confieso que he pecado contra ti, que te he fallado. Límpiame, lávame. Creo que tú eres Señor. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén y amén. Si has hecho esa oración y de todo corazón, eres salvo. Si no sabes de alguna iglesia donde tú puedes acudir, pídele al Señor Jesucristo. Dile, Señor, dirígeme a una iglesia donde se predica tu palabra verdadera, donde yo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Aquí nosotros estamos en Orlando, en el 3043 Curry Ford, Orlando, Florida, como puedes ver ahí en la pantalla. Orlando, Florida, 32806, aquí en este local, en la puerta número 1. Hay dos puertas número 1, pero hay una que dice, después del 3043, dice número 1. Esa es la puerta donde estamos aquí. Aquí tenemos cavidad, aquí tenemos lugar para ti en esta hora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y hasta la próxima transmisión, hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga, que el Señor te guarde.